buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Andece y a Alejandro especialmente la posibilidad de poderme dirigir a vosotros y daros esta charla sobre durabilidad del hormigón. Se llama Enfoque de las diferentes normativas. Voy a hacer una visión un poco transversal de las diferentes normativas y un poco, digamos, en qué se basa la durabilidad del hormigón. Voy a intentar poner la pantalla completa. A ver, ahora mismo. Vale. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir lo que es la durabilidad del hormigón, pues es la capacidad que tiene este material de resistir la acción del ambiente o las acciones del ambiente, los ataques físicos, químicos y de tipo biológico o cualquier otro proceso que tienda a deteriorarlo. ¿Por qué se produce el deterioro del hormigón? Pues por una serie de estos factores. Unos son pueden ser, digamos, de carácter interno o asociados más bien al proyecto, al proyecto de la estructura, como puede ser el diseño estructural de la obra, los sistemas de protección adoptados, los materiales componentes del hormigón, y hay otra serie de factores de tipo externo, como las condiciones ambientales y la calidad de ejecución de la obra, que podemos controlarla más o menos, pero no se puede estar prevista exactamente en el proyecto como los otros tres componentes que he dado. De todas maneras, es un proceso complejo en el cual están involucrados estos factores y otros muchos. Sí. Las causas del deterioro del hormigón pues son básicamente tres: defectos de construcción o de diseño, agentes físicos externos y agentes químicos también de carácter externos. Entre los defectos de construcción y de diseño, por ejemplo, de los más típicos que suelen verse son la compactación o una vibración defectuosa que produce coqueras y por tanto es un menoscabo a la durabilidad del hormigón. El que se produzcan juntas frías, es decir, retraso entre tongadas de hormigonado que no pegan perfectamente, también es un elemento que deja entrar agentes externos. Un curado defectuoso que produce fisuras plásticas, otra vía de penetración de los agentes externos que atacan al hormigón o a las armaduras, la colocación de las armaduras durante la ejecución de la estructura, que den lugar a una falta de recubrimiento, no por proyecto, sino simplemente por mala colocación de las armaduras o colocación defectuosa. También una prescripción errónea del hormigón, en cuanto, por ejemplo, a su relación agua-cemento, el tipo de cemento a utilizar, la consistencia inapropiada. Esto ya son errores más bien o defectos que provienen del diseño del proyecto. La segregación en la pasta de áridos por falta de cohesión. Eso puede ser tanto en la fabricación del hormigón como una mala dosificación de este hormigón. Y después también, asociado al diseño o al proyecto, una falta de recubrimiento de las armaduras, por no respetar, pues a lo mejor, las condiciones externas de la estructura. Los agentes físicos, pues bueno, más o menos los conocéis todos. Erosión por impacto, ejemplo, más por el tema del oleaje, o un cuenco de amortiguación de una presa. Penetración de gases que producen, por ejemplo, en el caso de incendio, lo que produce el calor excesivo es la reconversión del agua residente en el hormigón en un gas que produce un desconchamiento, sobre todo superficial, y que puede dejar a la vista las armaduras. Es el caso en castellano desconchamiento, en inglés spalling. O la penetración de líquidos que produce en sucesivos ciclos de hielo-deshielo la rotura física del hormigón. También hay ataques químicos por sustancias,
los sulfatos, cloruros, etcétera, ataques químicos por las propias aguas agresivas que están en contacto con la estructura, aguas carbónicas, por ejemplo. Existen dos formas fundamentales de este ataque, una disolución de los compuestos fácilmente solubles y la formación de sales también solubles y extracción de las mismas, y por un ataque con formación de compuestos insolubles de mayor volumen que los primitivos. ¿Cuáles son los mecanismos principales que influyen en la durabilidad del hormigón como material? Pues básicamente hay unos ataques al hormigón, como hemos visto, por erosión, por abrasión, por cavitación, unos ataques físico-mecánicos, como serían los ciclos hielo-deshielo, las dilataciones diferenciales de los componentes del hormigón, un incendio, por ejemplo, ataques químicos, de aguas carbónicas, ataques por sulfatos o reacciones alcaliarios. También hay fisuras de origen térmico e higrométrico provocadas por la retracción o por los ciclos de humedad. Estos son ataques directamente al hormigón como material. Después hay ataques a las armaduras, que es el típico de la corrosión de las armaduras por despasivación, corrosión de las armaduras por cloruros, que lo que producen es picaduras en la propia armadura, evidentemente minvando la sección útil de la misma, ataques químicos, como ya hemos visto, por aguas carbónicas, aguas de bajo pH, sulfatos, reacciones alcalis áridos y las fisuras de origen térmico y higrométrico, como hemos dicho antes. Lo que voy a fundamentar yo mi charla, que va a ser breve, es en comparar una serie de normativas, ver si realmente contemplan todos los mecanismos principales, estos que hemos hablado hasta ahora, y posteriormente veremos qué estrategias toman cada una de las normativas para evitar el deterioro del hormigón por estos mecanismos que hemos visto. En principio, las normativas que vamos a comparar son 4. Una bien conocida por todos, que es la EHE. Vamos a comparar también el Código Estructural Español, que en estos aspectos no se aparta mucho o no difiere mucho de la EHE actualmente en vigor. Después vamos a ver a nivel europeo qué normativas aplican. Básicamente es la normativa relativa al hormigón, la EN 206, más una normativa que sería más de diseño, que sería el Eurocódigo 2, que es la EN 1992, parte 1, capítulo 1 o capítulo 2, que es relacionado con el fuego. Y después vamos a ver la normativa con dos normas ACI, la 201 y la 318. Quiero distinguir en este caso, digamos, las dos primeras que he citado, la EHE y el Código Estructural Español, cuando entre en vigor en un futuro, no sabemos si corto o a largo plazo, son normativas, digamos, de tipo, por un lado, obligatorias, en este caso en el Estado español, y por otro lado, digamos, son normativas o regulaciones de tipo, vamos a llamarlo, enciclopédico, es decir, que contemplan todos los aspectos relacionados con la estructura, es decir, desde el diseño, el proyecto, los materiales, el control de proyecto, control de materiales, control de ejecución, la propia ejecución, en fin, incluso hasta el mantenimiento. Esto se referiría a la EHE y al Código Estructural Español. Por otro lado, tenemos otras normas que normalmente suelen ser no obligatorias, sino voluntarias o que se asumen como obligatorias, digamos, por un contrato, como son las normas, la UNE N206 y el Eurocódigo 2, o en el caso de las
normativas, la normativa americana ACI. La normativa americana ACI con estas dos es bastante completa, pero en el caso de las normas europeas, la UNE N206 es relativa al material hormigón, el Eurocódigo 2 es relativo al diseño y proyecto de estructuras de hormigón, pero faltarían otro juego de normas que hablarían de ejecución, de control, etcétera. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos principales? Pues como veis aquí, la reacción química de los áridos, que está contemplada en las cuatro normas que estamos comparando, los ataques por sulfatos, tanto los externos como los internos o por el agua de mar o salmuera, los ataques químicos también, tanto por agua de mar, por ácidos, carbonatación, productos industriales, sales de hielo y deshielo. Estos mecanismos principales de ataque están contemplados en todas las normativas. Perdonad que tardo un poquito en cambiarla ahora. Hay otro tipo de ataques físicos por sales, también contemplado en todas las normativas, la corrosión de la armadura naturalmente. La abrasión es un caso particular que está contemplado en la EHE, está contemplado en el Código Estructural y en la ACI, pero no está contemplado en la N206. Y después estaría la acción de las heladas, que también está contemplada en las cuatro normativas. ¿Cuáles son las estrategias que utilizan estas normativas para evitar que esos mecanismos que hemos visto principales, que hemos visto anteriormente, ataquen al hormigón y lo degraden y acorten su durabilidad? Pues la primera estrategia, las primeras que vamos a ver son en fase de proyecto, pues es la definición de una vida útil de la estructura que debe cumplir. Esto está contemplado, como veis, en todas, excepto en la normativa ACI. Una definición de la apertura de fisura máxima admisible en función de una serie de criterios que está contemplado tanto en la EHE como el Código Estructural del Hormigón, no en la N206, porque es una normativa que solo habla del material y no habla de la propia estructura, ni tampoco en la ACI. Se definen lo que aquí llamamos, para no liar más el vocabulario, las clases de exposición, es decir, qué tipos serían, cuáles son los mecanismos principales que contempla la normativa. Pues como veis, todas las normativas definen unas clases de exposición, llamémoslas así, o mecanismos principales. Básicamente las de la EH, las del Código Estructural y en este caso incluyendo también las de la norma europea de hormigón coinciden bastante. Las de la ACI las hay, la mayoría coinciden, pero hay alguna que digamos tiene otros puntos de vista un poco más particulares, pero digamos que en general coinciden bastante porque los mecanismos sí que son los mismos, por tanto las estrategias también deben ser muy parecidas. La clasificación de la agresividad de los ataques químicos por tipo, por intensidad o por medio de difusión también están contempladas en todas las normativas que estamos viendo. La limitación de las propiedades químicas de los materiales componentes del hormigón también están contempladas en todas, en algunas de una manera indirecta, y cuando digo indirecta es porque lo que hacen referencia es a otras normas, por ejemplo, de materiales. Pues, por ejemplo, ya que yo estoy en el IECA, pues hablaré del cemento. Pues el cemento tiene sus propias normas donde limita ciertas propiedades químicas del material cemento como componente del
del hormigón. Igual pasa en el código estructural e igual pasa en la EN 206. En la ACI sí que tiene directamente las consignas de la limitación de estas propiedades. El diseño estructural de la obra también está contemplada en las 4 normativas. El tema de la impermeabilidad está contemplado directamente en las regulaciones españolas y en la EN 206 con el famoso ensayo de la penetración del agua a presión. Y de una manera indirecta está también contemplado en la normativa ACI. De las siguientes medidas principales para la durabilidad, también seguimos en proyecto, pues estaría el contenido mínimo de cemento, que está contemplado en las tres primeras y no en la ACI. La relación agua-cemento evidentemente está contemplada en todas las 4 normativas. Recomendaciones de resistencia del hormigón las hay evidentemente en la EHE, como conocéis en las tablas, en la tabla 37, creo que es 2, si no lo digo mal, en el artículo 37. También en el código estructural, también en la norma europea de hormigón, sumándole también evidentemente el Eurocódigo 2, y en la ACI, en este caso, no solo hay recomendaciones, sino que estas recomendaciones son de obligado cumplimiento. Evidentemente, otro tema que es transversal a todas es la recomendación de los recubrimientos de las armaduras, el uso de, por ejemplo, de aireantes también, el uso de cementos o adiciones específicas, pues está contemplado evidentemente en la EHE y en el código estructural, y también en la EN con el Eurocódigo 2, y de una manera un poco más indirecta también en la normativa americana ACI. Limitación de las propiedades físicas y químicas de los áridos está en todas, evidentemente, haciendo referencia a los condicionantes que deben cumplir los áridos, como bien conocéis, por ejemplo, en la EHE. La protección adicional de las armaduras está contemplada tanto en la EHE como en el Código Estructural como en la ACI, pero no están contempladas en las metodologías en el Eurocódigo 2. La limitación de la penetración del agua está en la EHE y en el Código Estructural, y de una manera cualitativa en la EN, y no está contemplada en la normativa americana. Ahora lo que vamos a intentar hacer es relacionar estos mecanismos con las estrategias. Por ejemplo, la reacción química de los áridos, todas las normativas pues indican que se usen áridos no reactivos, que se usen cementos bajos en álcalis, uso de adiciones activas en el cemento o en el hormigón, o sea, cementos con adiciones o adiciones directas al hormigón. En los ataques por sulfatos de tipo externo, pues evidentemente el uso de cementos resistentes a sulfatos, tanto en la nomenclatura, digamos, de la EHE, SR, como en la nomenclatura europea de la norma de cementos europea, SRC, resistentes a sulfatos para ataques medios y fuertes. En el caso de la ACI, pues lo que recomienda directamente son cementos bajos en aluminato tricálcico, cementos bajos en álcalis, una relación agua-cemento máxima, una resistencia mínima, una baja permeabilidad, uso de cementos resistentes a sulfatos y precauciones especiales tanto en el compactado como en el curado de ese hormigón. En los ataques por cloruros provenientes del agua de mar, pues en la normativa, digamos, española está el uso de cementos resistentes al agua de mar, cosa que las normativas europeas no están contemplados, porque no existe una norma europea sobre
cementos resistentes al agua de mar exclusivamente. Existe la de resistentes a sulfatos, que como sabéis todos los cementos resistentes a sulfatos también son resistentes al agua de mar. Relación agua-cemento máxima, contenido mínimo de cemento en función de si es hormigón armado o hormigón pretensado. Estas son las típicas que conocemos de la EHE y también contempladas en la normativa europea. Y en cambio en la americana pues vuelve a hablar de temas mucho más concretos, como son los cementos bajos en aluminato tricálcico, relación agua-cemento máxima, resistencia mínima y una baja permeabilidad. En el caso de los ataques químicos por ácidos, pues la normativa española y europea habla de una relación agua-cemento máxima, un mínimo contenido de cemento y una recomendación de la resistencia del hormigón. La normativa americana pues habla también de una relación agua-cemento máximo, uso de adiciones activas en el cemento o en el hormigón y una resistencia mínima, que no es recomendación, sino que es de obligado cumplimiento. La carbonatación del hormigón no está contemplada en la normativa española del hormigón, no está contemplada en la española ni en la europea, pero sí en la americana, con las indicaciones o las medidas que aquí veis: relación agua-cemento máxima, control del hormigón, impermeabilidad, buena ejecución y detalles de diseño. En el caso de las sales hielo y deshielo, pues también el mismo trío de medidas: relación agua-cemento máxima, mínimo contenido de cemento y recomendación de resistencia del hormigón, y lo mismo en el caso de la normativa americana. Para la corrosión de armaduras, pues que sería, digamos, en la EHE el ambiente tipo 2, básicamente es relación agua-cemento, contenido mínimo de cemento en función del tipo de hormigón armado pretensado, resistencia mínima del hormigón y recubrimientos mínimos de la armadura. En el tema de los recubrimientos. En la normativa europea también existe una relación agua-cemento máxima y una resistencia mínima, y lo mismo en la americana, contando también son mucho más prácticos y hablan de impermeabilidad, de ejecución, de detalles de diseño. Lo mismo hablaríamos para la abrasión-erosión, en la cual hemos dicho que la única que veis que está en blanco es la N206, que no tiene contemplado este mecanismo y por tanto no da estrategias ni toma medidas. En el caso de la EHE, pues son el mismo trío: recubrimiento, contenido mínimo de cemento y relación agua-cemento máxima. En el código estructural, además, influenciado por el Eurocódigo 2, se da un recubrimiento adicional. En el caso del Eurocódigo, en el caso de la N206 no están, pero sí están en el Eurocódigo. Evidentemente hay un capítulo dedicado a la durabilidad y cómo calcularla en función de criterios bastante diferentes a los que utiliza la EHE. Y en la ACI, pues una relación agua-cemento más baja, utilización de áridos especiales más resistentes, evidentemente, a la erosión, aumentar la resistencia y el tema del curado. Y en cuanto a las acciones por las heladas, pues evidentemente todas incluyen el contenido de aire ocluido, y lo mismo: relación agua-cemento, mínimo contenido de cemento, recomendación de resistencia del hormigón, control del hormigón en su impermeabilidad, ejecución, detalles de diseño, etcétera. Un poco, sin quererle pisar a David su presentación, simplemente para que veáis un poco en el tema de las clases de exposición o los mecanismos que contempla, pues la tabla que bien conocida por todos, que viene en la EHE a la izquierda, y en la derecha la que viene en la
en la ACI. La tabla de la EH tiene una segunda parte que son las exposiciones específicas. Y también para que veáis un poco las tablas de dadas y máximas relaciones agua y cemento y mínimo contenido de cemento en el caso de la EHE, comparadas con las que existen tanto en la EN 206 como en la normativa ACI. No las voy a comentar, simplemente para que veáis cómo se estructuran estas tablas en otras normativas. Y un poco a modo de conclusión, ¿se pueden comparar las diferentes normativas? Bueno, pues en principio las diferencias, como hemos dicho, hay que distinguir las que son una normativa exclusivamente sobre el material hormigón y otra que es una normativa que incluya o que esté acompañada de una normativa relacionada con la estructura. Hay que considerar a ambas, por si no te quedarías absolutamente cojo. En cuanto a los mecanismos de degradación del hormigón, todas están en la línea, aunque de forma básicamente cualitativa, no cuantitativamente, en donde sí que puede haber ciertas diferencias. Una excepción, como hemos visto, es la 206, que no habla del mecanismo de erosión. Desde un punto de vista cuantitativo, tanto la EHE como el código estructural como la EN están muy en línea, y la ACI discrepa un poquitín, pero los valores tampoco son demasiado diferentes. Y por último, hay una coincidencia general en las estrategias y en las medidas, aunque de forma básicamente cualitativa. Y hay que mencionar que en la EHE y en el código estructural la obligatoriedad de cumplir la relación agua-cemento máxima y el contenido mínimo de cemento en función de estas clases de exposición. En la EN 206 es una recomendación en el anejo F, que tiene carácter informativo, y en la ACI la obligatoriedad de cumplir tanto la relación agua-cemento máxima como una resistencia mínima. Y en principio esto es todo en mi presentación. Daros las gracias por vuestra paciencia y quedo a vuestra disposición para las preguntas que se harán, supongo que al final de las dos exposiciones que quedan.